Dios, gracias en este momento por tener la libertad y tener el gusto de escuchar tu palabra, de pensar en ella. Ayúdanos a meditar en lo que vamos a leer para que nuestra vida refleje lo que tú estás haciendo entre nosotros. Te suplicamos, oh Dios, que nos dirijas a todos y que podamos, inspirados por tu Espíritu Santo, entender todas las cosas para hacerlas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el título del mensaje del día de hoy es: en el reino de Dios somos transformados. ¿Cuántas cosas deben de transformarse? Muchas cosas se tienen que transformar. Muchas. Por ejemplo, la comida tiene que pasar por un proceso para que llegue a ser comida. Hay un proceso. Se calienta y todo lo que se hace, se cose. ¿Qué otra cosa tiene que transformarse? Algo descompuesto, como un vehículo, tiene que transformarse mediante la reparación, y hay que quitar todo lo que no sirve y poner lo que es. Y es un proceso de transformación. En nuestra vida, nosotros estamos en Cristo, y si estamos en Cristo, estamos en su reino. Y si estamos en su reino, tenemos la bendición, el privilegio de ser transformados. Ahora, uno pensaría que se transforma uno según las ganas que tenga. Hermanos, son dos cosas. Como una tijera. Para que corte, tienen que trabajar las dos hojas unidas por un tornillo. Entonces, cuando el Espíritu Santo, su palabra dice, hay que hacer esto, Jesús nos dice que hacer esto, la otra parte es la obediencia. Y cuando las dos cosas se juntan, entonces se empiezan a transformar todo. Dios no va a hacer nada a fuerzas. Dios no tiene determinados a unos para que vivan mal y al final sean condenados. Dios no es así. El carácter de Dios es un Dios de amor que quiere que todos seamos transformados. Entonces, estar en el reino de Dios es estar expuestos a un proceso de transformación. Y cuando digo la palabra proceso es que poco a poco. Entonces podemos ver con gusto que ninguno de nosotros que estamos aquí somos los mismos que hace 3 años, hace 2 años. Y aún algunos más cambiaron todavía en estos 3 días previos. ¿Es cierto? Algunos tuvieron hasta que entrevistarse con un licenciado en rehabilitación física y fue impresionante. Entonces, Dios obra de muchas maneras cada día. Yo no puedo pensar que el que es cristiano va a ser igual toda la vida. No, eso no dice. En el reino de Dios somos transformados. Ahora, si alguien no está transformado, es como aquella ropa arrugada donde se conecta la plancha, está caliente, pero no se pone en la ropa. No sirve una plancha caliente sin usarla encima de la ropa. Y si la ropa pudiera hablar, nos diría, me estás quemando, ¿no te das cuenta? Me calientas mucho. Así somos nosotros. Dios en su palabra nos está hablando con su Espíritu Santo, pero falta que nosotros queramos y dejemos que nos cambie, nos transforme. Entonces, una realidad es que nuestra situación legal, o sea, delante de la ley de Dios, sin estar en Cristo, es de condenación. Si alguien no está en Cristo, está condenado. Porque así dice la Biblia en San Juan capítulo 3. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, se está condenando no porque Dios es malo, sino porque está rechazando y rechazando. Y yo nomás vengo aquí por visita y a mí me gusta esto, pero yo no vengo a aceptar a Cristo. Bueno, pues entonces dice que sin aceptar a Cristo estamos condenados. Y una razón es porque todos hemos pecado, todos.
Aquí no hay ninguno que llegue aquí que no, yo nunca he pecado y vengo a darles clases de Biblia. No, aquí todos somos pecadores. Y luego la consecuencia del pecado, la consecuencia y lo que se paga por pecar es la muerte, separación eterna de Dios. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que podemos ser declarados justos, justificados y podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ese pasaje de Romanos 5:1. Los anteriores ya los hemos visto, están en el apunte. Vamos a ver Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo delante de Dios puedo ser declarado justo y puedo tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense esto, nuestro Señor Jesucristo significa: Señor Jesús, te quiero a ti más que a todo lo que tengo en la tierra. Señor Jesús, tú eres mi Señor y aprecio más lo que tú haces y me diriges que cualquier gente que me dirija en la tierra. Te amo a ti y tú eres mi Señor, a ti te obedezco. Entonces la primera etapa de la vida cristiana, la primera etapa es ser justificados. Ese es el primer paso. Entonces una persona puede venir a la iglesia, se puede sentar, puede aprenderse cómo tratar, cómo cantar, pues puede todo, pero si no ha sido justificado por Cristo, pues no ha pasado ni la primera etapa, que es nacer de nuevo. Y la Biblia dice que cuando nosotros hemos entregado a Cristo en nuestra vida, en 2 Corintios 5:17, que ya se lo saben también, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, es cierto que aquí estamos recibiendo a todas las personas que entren. Son bienvenidos todos, pero la transformación va a demostrar si son del reino de Dios y si siguen practicando el pecado, son del reino del diablo. O sea, ¿para qué le damos vueltas? El que siga practicando el pecado, practicando significa continuamente hace lo mismo, no que de repente resbale y se equivoque y peque y pida perdón, se arrepienta, va con Cristo en oración y se aleja otra vez del pecado. No estoy hablando de eso, sino de los que se la gozan pecando. Entonces, el cristiano ya no goza pecando. Sufre cuando peca, va a Dios y confiesa. Después de ese nacimiento, continúa la transformación progresiva de nuestra vida por ese poder del Espíritu Santo, y en eso vamos a meditar hoy. 1 Corintios 4:20 define que el reino de Dios no pertenezca solamente a la iglesia, no te hagas miembro de la iglesia. No, hazte miembro del reino de Dios. Y el reino de Dios, dice aquí, primera parte, no consiste en palabras. Dice, no consiste en esto. Quiere decir que no es porque tú hablas de memoria textos bíblicos, no es porque tú dices, yo sirvo y todos saben, no es por tus palabras. Eso no es. Solo hablar, hablar y hablar y no vivir lo que se habla, así es la vida sin Cristo. Las personas sin Cristo pues hacen lo que tienen en su corazón. Y ustedes saben el dicho de ellos. Allí estuvimos un tiempo. El que no tranza, no avanza. Entonces, hay dichos y vidas que no son del reino de Dios, son del reino del enemigo. No consiste en palabras, en pura palabrería. Alguien puede decir, yo amo a Dios con todo mi corazón. Y luego le dices, oye, ¿puedes hacer esta cosa para el Señor? No puedo porque tengo otras cosas que hacer. Y bueno, gracias. El trabajo del Señor no es un trabajo pagado. Bueno, Cristo pagó con su sangre.
y nos compró para que fuéramos de Él. Le costamos a Él todo y Él pagó para nuestra salvación. Entonces, el reino de Dios no consiste en palabras, pero sí consiste en poder. Ahí es donde vamos a ver el efecto de Dios. Sí consiste en poder. Quiere decir que el poder de Dios nos va transformando de gloria en gloria, y una vez que nos va transformando podemos reflejar la vida de Cristo en nosotros. Uno solamente transmite lo que tiene dentro. Uno no puede vivir fingiendo toda la vida. Pues hay personas que fingen un rato para conseguir una ayuda y después se les quita esa actitud y se descubren. Pero aquí dice que somos transformados de gloria en gloria. O sea que vamos bien y luego vamos mejor y luego vamos mejor y cada día vamos de gloria en gloria. Y luego dice aquí la palabra en 2 Corintios 3, 16, 18. Vamos a verla. Y dice aquí, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan, cuando sean transformados. Y de nuevo, gracias a Dios por las personas valientes que se atreven a acercarse al Evangelio y que paran oído y quieren escuchar lo que es el reino de Dios, lo que hizo Cristo, cómo resucitó, cómo ascendió a los cielos y cómo va a venir. Gracias a Dios por las personas. Entonces, esas personas llegan a convertirse. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces empiezan a ser cambiados. Las personas dicen, me gusta lo que me hablaste. Bueno, oremos porque entonces que se conviertan al Señor. Y cuando dice el velo se quitará, hay un versículo en Éxodo 34, 36, donde cuando Moisés habló con Dios, para que el pueblo lo viera, se puso un velo, para que no pusieran su vista en Moisés, sino que la pusieran en Dios que le había dado los mandatos. Entonces, Moisés se cubrió el rostro. Y vamos a ver Éxodo 34, 36. Dice que Moisés, para estar delante de las personas, se puso el velo para que pusieran su vista en el Señor. Y entonces dice 34, 36. Bueno, vamos a 35 y luego 36. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Siguiente, ¿se puede poner? Me equivoqué. Bueno, muy bien. Es un error mío. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede va a suceder en nosotros? Vamos a ver Éxodo, empecemos con 3, 16 al 18. Cuando se convierten al Señor, regresamos. ¿Qué va a suceder? Nos convertimos y luego dice ahí, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿qué va a pasar cuando una persona se entrega a Cristo? Ya va a tener libertad. Ya no va a ser esclavo del pecado. Quiero decirles esto porque si alguno dice, así nací yo y así soy yo, y si quieren, y si no me voy a otra iglesia, eso no es conversión. Eso es llevar tu carácter humano a una iglesia y quieres que se te respete. Y si no se te respeta, se van. Eso no es conversión. La conversión es que tú puedas hacer libremente todo lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. La libertad que tenemos en la iglesia es para hacer todo lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Entonces aquí vemos que tenemos libertad. Y luego vamos dice el 18, miraremos como en un espejo la gloria del Señor. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué?
transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando vemos a Dios, estamos mirando su rostro y el reflejo que estamos viendo se transmite hacia nuestra vida y nos transforma. Y nos transforma de gloria en gloria. Y aquí nos vamos a parecer a Él mismo por la obra de su Espíritu Santo. Entonces, no es que tú quieras cambiar como tú tengas tu idea personal de cambiar, sino como Dios quiera que tú cambies. Y eso es lo más bonito. Leer la Biblia es ver cómo era Jesús, lo que hacía Jesús, y tú también hazlo. Y cuando ves a Jesús, empiezas a entender que lo hace diferente que nosotros. Por ejemplo, si fuéramos samaritanos, platicaríamos con una mujer, no, si fuéramos judíos, platicaríamos con una mujer samaritana que a las 12 del día iba a sacar agua y que era de mala reputación ir a las 12 porque era una mujer de no muy buena reputación. ¿Platicaríamos? No, porque los discípulos mismos rodeaban antes de andar con Cristo y daban vuelta para no llegar a Samaria y llegar hasta Jerusalén. Si venían desde el norte al sur y tenían que pasar por Samaria, rodeaban. Y así muchos de nosotros rodeamos a las personas. Tenemos que pensar en ellos, en su salvación. Y lo que estamos viendo aquí, que vamos a ser transformados, y la mujer, viendo a Jesús, escuchándolo, viendo que le dijo todo lo que había hecho, también fue transformada. ¿Recuerdan? Fue transformada. Y ella se fue a anunciar las buenas noticias diciendo, encontré un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo, el Mesías, el que estamos esperando? Y era tanta su pasión por hablar de Jesucristo que los samaritanos fueron a encontrar. Entonces, miramos como un espejo, reflejamos la gloria de Dios y somos transformados de gloria en gloria, dice aquí, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que nos cambia? El Espíritu Santo. Y esas acciones que ustedes hacen y que yo también hago, de ser sensible y acercarte a una persona que necesita algo, la salvación, un vaso de agua, alimento, te acercas, esas acciones son las que no hacíamos antes, ¿verdad? Bueno, ya las hacemos porque el Señor mismo nos va transformando. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Debemos permitir por el Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos transforme, obedeciendo la palabra de Dios antes que satisfacer nuestros deseos. Amén. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Él nos va a estar diciendo, nos va a estar a leer la Biblia, al orar. Cuando escuchamos el mensaje, tenemos que decirle, sí, Señor, transfórmame. Porque mi vida no es como tú quieres todavía. Sigue transformándome. Y ayúdame a obedecer la palabra de Dios antes que satisfacer mis deseos. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, porque lo que quiere hacer en nosotros es transformarnos. Gracias porque tú lo dices bien claro, que tu palabra es como la lluvia que cae y que moja la tierra y que cuando se vuelve a evaporar ya produjo vida en la tierra. Así, Señor, ayúdanos a permitir que nuestro corazón sea buena tierra para que cuando tu palabra llegue podamos nosotros recibirla y que brote en nosotros el amor, el gozo, la paz, la fe, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre y todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Te damos gracias, Dios, por el efecto de tu palabra, porque no somos nosotros los que queremos cambiar, sino eres tú, pero estamos de acuerdo porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Te suplicamos por aquellos que todavía no se deciden, que puedan escuchar el mensaje, que nos uses a nosotros para llevarlo y para participar en tu reino
llevando a otros a Cristo. Gracias, Señor Jesús. Amén.